anterior cómo identificar a los malos y llamarles por su nombre, tanto en sentido de amenaza genérica, por ejemplo, riesgo operacional o riesgo financiero, como en sus manifestaciones concretas en forma de eventos de riesgo. Fallo en el procesamiento de transacciones contables en el cierre, por ejemplo. Ahora de lo que se trata es de valorar si son malos malísimos o si simplemente son un poco malos, si están un poco perturbadillos, ¿vale? Es decir, ¿estamos ante un villano o un archienemigo o solo es un personaje que hasta ahora quiere ser bueno pero no le sale? Si me permites continuar con la analogía de personajes, series y de películas, ¿vale? Bien, ¿y cómo lo hacemos? Si te acuerdas al principio del curso, cuando hablamos de lo que era un riesgo y de sus características fundamentales, dijimos que el riesgo no se podía medir, que no tenía una medida de manera directa, es decir, que no había una unidad de medida objetiva y universal para la valoración o medición del riesgo, y que por tanto podríamos valorar o estimar esa maldad de nuestros protagonistas en función de dos variables. ¿Lo recuerdas, no? Sí, exactamente. O sea, estábamos hablando de la probabilidad y del impacto. Por tanto, para poder valorar realmente la amenaza a la que está expuesta la entidad o nuestra compañía, necesitamos identificar estos dos aspectos. Empezamos hablando de la probabilidad. Cualquiera que haya estudiado técnicas de probabilidad, pues es muy fácil, ¿no? Si tiras una moneda en aire, es muy fácil identificar la probabilidad de que salga cara o de que salga cruz. Igual sucede si lanzas una sola vez un dado, que no esté trucado, evidentemente, con la probabilidad de que salga cualquiera de los 6 números. En estos casos, siempre puedes aplicar los cálculos sencillos de probabilidad dividiendo el número de casos posibles, el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Es decir, y esto lo explico solo para aquellos que no hayan tenido formación estadística. Si quiero saber la probabilidad de que salga 5 al tirar una sola vez un dado, tendría lo siguiente. Casos favorables, pues que salga el número de 5 solamente, es decir, un caso favorable. Casos posibles, que salga cualquiera de los 6 números, o caras que tiene un dado, es decir, 6 casos posibles. Por tanto, la probabilidad de que salga cualquier número, en este caso el número 5, sería un caso favorable entre 6 casos posibles, es decir, un sexto, 16,6%. En algunas ocasiones en las empresas tendrás la información histórica suficiente para poder estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo. Y digo en algunas ocasiones porque no suele ser lo corriente. No suele ser normal que para cada evento de riesgo posible se registraran y se mantuvieran las informaciones necesarias para poder realizar dichos cálculos. Pero si existiera y la información fuera fiable, el cálculo sería exactamente el mismo y tendrías una visión bastante aproximada de cuál sería la probabilidad de ocurrencia del evento. Por favor, recuerda siempre que estamos hablando de riesgo inherente, lo que complica muchísimo más la situación, ya que esto requeriría que se hubiera guardado la información relativa a la no existencia de respuestas antes del riesgo. En cualquier caso, imagina que dispones de la información, ¿vale? De la siguiente información. El proceso, la baja voluntaria de un empleado. En un evento de riesgo, pues no proceder a la baja de los accesos a las instalaciones. Es posible que para un periodo de tiempo determinado tengas información relativa a cuántas veces se ha producido este evento de riesgo. No tienes una respuesta implementada, ya que simplemente la operativa de baja de los accesos a las instalaciones es parte de tu proceso. Porque de esta manera, tienes un control detectivo, ¿vale? O eres capaz de reproducir la información sobre este evento en el momento presente. Tendrías algo así como los siguientes datos. Número de bajas voluntarias en el periodo, por ejemplo, en un año, pues 50 bajas. Número de veces en las que no se ha dado de baja el acceso a las instalaciones, 5. Por tanto, número de casos posibles, 50. Número de casos favorables en los que se ha presentado el evento. En ese sentido, favorable no significa bueno, sino que hace referencia a los casos que corresponden a nuestro evento de riesgo bajo análisis. Volvemos. Número de casos favorables, 5. Probabilidad de ocurrencia de este evento, históricamente, habría sido 5 casos favorables entre 50 posibles, es decir, de un 10%. Es decir, que el riesgo inherente de que esto vuelva a suceder en el futuro, teniendo en cuenta esta serie histórica, podríamos decir que sería de un 10%.
si todas las condiciones del proceso se mantuvieran estables en todo el periodo analizado y además se siguiera operando exactamente igual a como se hacía. Como ves, el cálculo de la probabilidad, en el caso de que exista la información fiable para hacerlo, resulta extremadamente sencillo. Insisto en que esto solo se trata de una aproximación, ya que parte de la base de que el proceso se comportará en el futuro de la misma manera, y para lo que todas las condiciones se deben mantener en cuanto a actividades, quién las ejecuta, flujos de información, etc.